falla. Y le damos falla. Falla Radio en Super Q 100.9 FM. Bienvenidos a su gran programa Falla Radio, el preferido de la mañana. Señores, hoy tenemos aquí una colega con la cual vamos a tener un intercambio de impresiones con muchas informaciones que van a dar al traste con lo que está pasando. Hablamos de Ani Esther Burgos. Ani. Hola, querido Ariel. Hola a todos los oyentes. Soy Ani Esther Burgos y desde Falla Media vine a visitar tempranito al equipo y a todos los oyentes que en el día de hoy nos honran con su sintonía. Que tú eres parte fundamental de esto, ¿eh? Bueno, vamos a decir que sí, aunque yo vengo infiltrada de Falla Media, ustedes son Falla Radio, pero vamos a estar aquí esta mañana para quemar la radio como siempre. Sí, Ani, hay una información que tiene mucha importancia. Trata sobre la Embajada Dominicana en Portugal, que realizó un histórico primer encuentro empresarial entre ambos países. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esto? Mira, yo estuve viendo un resumen sobre lo que estaba aconteciendo allá en Portugal y me parece sumamente importante porque Portugal es un modelo de país, no solamente en el tema económico, empresarial, sino también en el tema social, y creo que es de bastante importancia que se sigan estrechando los lazos para hacer lo que es esta unión que podría dar al traste con una mejor economía para la República Dominicana. Sí, sí. En una llamada en vivo tenemos a nuestro colega y amigo Juan Carlos Albelo. Juan Carlos, estás en vivo aquí en Falla Media. Buenos días, Juan Carlos. Ani Burgos. La situación, no creo que pueda llegar, la verdad. La situación es bastante peligrosa. Ya estábamos casi a mitad del túnel. En el momento en que se detuvo el tráfico, que ya iba lento, y comenzaron a oírse detonaciones. Recientemente acabo de oír una explosión y la humareda ya sale por el lado oeste del túnel y está muy al este, o sea, está mucho más cerca de la Tiradentes. ¡Wow! De Filló, por decirlo así, que de la Plaza de la Bandera. Y ya el humo sale al área de donde estamos nosotros aquí afuera yo dejé mi carro cerrado, lo abandoné, sí. Y salí para acá, o sea que es bastante, es cierto lo que hay dentro, uno no sabe, pero la verdad es que esto es sumamente caótico. Juan Carlos, no sé qué va a pasar con mi vehículo. Sí, no, Juan Carlos, ¿y de qué estamos hablando que tuvo un estallido? ¿Un edificio, una bomba, una institución? ¿Qué pasó? No, lo que nos informaron quienes estaban más cerca. Tú estabas más cerca ¿qué tan cerca del vehículo tú estabas? Ok, hubo un compañero de la situación. Cuando yo estoy viendo que no veo para adelante, que saco la mano. ¿Quieres hablar en radio? ¿Puedes hablar en? No. Ok, bueno, por lo cierto no quiso hablar. Pero fue la persona por la que yo me decidí a desmontarme, que venía de mucho más cerca de donde estaba el fuego. Ok. Y la verdad es que, vuelvo y reitero, acaba de llegar un camión de bomberos. Hace un rato escuchábamos una sirena. Mira, viene más gente corriendo de adentro. Juan Carlos. Ahora en este momento. Juan Carlos, Ani Burgos te habla. Mira, ¿tú crees que más o menos podría ser el estallido de un vehículo de gas? Porque sabemos que muchos de nuestros vehículos utilizan gas. ¿Podría ser algo así? Porque no necesariamente. No tengo idea. No tengo ninguna idea de qué pudo haber sido. El humo que está saliendo no sé si pudiera ponerte la cámara, es bastante fuerte, denso, a pesar de la distancia de donde viene. O sea que estamos hablando de que posiblemente sea más de uno, según me dijo alguien que venía de más de cerca. Juan Carlos, ¿y en qué sitio tú estás exactamente ahora? ¿En qué sitio? Yo estoy, digamos que en la parte, en la entrada oeste del túnel de la 27, que sería más o menos la entrada de Plaza Lama. ¿En la entrada de Plaza Lama? Sí, en la entrada que está hacia el lado de Plaza Lama. Acaba de llegar el primer camión de bomberos y la verdad es que ahora han podido dar un poquito para atrás algún tipo de vehículo,
la gente está muy tensa, gritándole uno al otro, que échate para atrás, que échate para atrás, pero muchas veces eso es lo que pasa. En estos casos no se entiende la situación en la que todo el mundo se pone tenso. Y es notorio entonces el humo y se nota el caos. Es bastante. Ahora vi que venía otro grupo de personas corriendo desde dentro del túnel porque ya no se ve nada para allá adentro, a pesar de que está muy bien iluminado. Sí, Juan Carlos, aquí un llamado a las autoridades y a las autoridades de emergencia, tú que estás cerca, para que a través de la emisora también Bueno, este sí, llamado llegue. Se personaron apenas dos dirigentes, dos agentes de DGC y con radio, teléfono en la mano y ahora un primer camión de bomberos que no sabemos qué va a pasar. Así que lo vamos a mantener al tanto. Vamos a estar en contacto contigo, Juan Carlos, y cuando tú veas cualquier tipo de actividad, llámanos para mantenerlo actualizado. Perfecto. Sí, gracias. Bueno, pues el Sus que le habla acaba de vivir una experiencia que la verdad es que me sentí como en las imágenes del 911. Íbamos entrando al túnel para venir a nuestro trabajo a eso de las 6:49 y se comenzó a dificultar el tráfico, el tránsito dentro del túnel de la 27 en dirección oeste-este. Y resulta que de repente oímos bocinazos, muchos bocinazos, y cuando no entendíamos qué pasaba, venía un joven vestido de médico huyendo y le pregunto que qué pasa y me responde que se estaba incendiando un vehículo y bueno, pues la humareda comenzó a aumentar de repente y muy profusamente, lo que hizo que entonces nosotros saliéramos en dirección contraria. Evidentemente, así lo hicimos unas cuantas personas, no tanta como debimos. La gente evidentemente la gente quedó más interesada en lo que importaba en sus bienes materiales, en los vehículos, que en su vida misma. Salimos unos cuantos, fue muy caótico porque nadie quería desmontarse de su vehículo, nadie quería dar para atrás, todo el mundo quería que lo hiciera el otro. Pero bueno, por suerte fue un carro pequeño, gris, marca Chevrolet, fue lo único que me pudieron decir los cuerpos, los miembros del cuerpo de bomberos a lo que le pregunté ya a la salida. Fue bastante entrado al túnel, el carro venía en dirección este-oeste, o sea, en dirección opuesta hacia donde nosotros veníamos para acá para el trabajo. Fue un momento de mucho temor y la verdad es que había razones para temer, pero todo salió bien. Según pregunté, no hay heridos, no hay afectados humanamente hablando y eso por lo menos nos alegra. El cuerpo de bomberos llegó, digamos que se tardó bastante, intentaron entrar por la misma dirección de donde estábamos nosotros. Parece ser que tenían la información de que era en dirección este-oeste y ellos intentaron entrar por la parte oeste-este, pero era la parte que estaba más lejos y más congestionada. Pero por suerte, aunque el vehículo quedó, como ustedes pueden destrozado, ver, totalmente incinerado, totalmente calcinado, pero gracias a Dios no hubo pérdidas humanas y eso finalmente. No, y que eso se recupera. Juan Carlos, una pregunta, tú siendo testigo prácticamente ocular, porque estaba cerca del accidente, ¿qué tú crees que podrían hacer las autoridades respecto a este tipo de catástrofe para educación de la población? Porque tú decías cuando llegaste que el accidente era no del lado tuyo, sino del lado contrario y que la gente se paraba a ver y que eso producía un entaponamiento mucho mayor. Mira, una de las cosas que yo siempre he dicho, aquí nos hacen falta muchas campañas. ¿Por qué? Porque una de las cosas es la gente no sabía qué hacer. Y evidentemente por eso la gente se detenía a observar y por eso se creó el caos en la dirección en la que nosotros íbamos. Pero además hay mucho que hacer porque tampoco en ese túnel de la 27, y quizás lo más importante de todo esto, no hay salidas. Que antes habían unas escaleras que te permitían salir hacia la mitad, o sea, ya en el centro hacia adentro del túnel, hay como unos tragahumo, como unos ventiladores, unos espacios ventiladores, que por ahí había escaleras. Porque lo que yo me preguntaba era,
qué iba a pasar con la gente que estaba más adentro. Y de hecho oímos una detonación. Parece ser que algo explotó dentro del vehículo que aquí vemos cómo fue que se incendió y hubo una detonación. Entonces yo me preguntaba, ¿qué puede hacer la gente que está más al centro? Eso da miedo porque se supone que debería haber un protocolo de emergencia para evacuación, que la gente entienda qué debe de hacer, porque una persona en medio de una situación así, personas asmáticas, personas que sufran del corazón, que tengan algún trauma, pueden pasarla Bueno, bastante fea. yo soy ansioso. Controlo la Ujú, ansiedad con respiración, meditación y ujú. lo que puedo. Y cuando iba entrando al túnel, tengo unos ángeles a los que llamo cuando estoy teniendo algún ataque. Y llamé a Soy la Luna y le hablé porque ya me ha pasado A unos antes. ángeles humanos. Sí, humanos. Y llamé a Zoila, que sé que se levanta muy tempranito, y estábamos hablando. Y conversando con ella fue que pasa el chico y me dice que se había incendiado el carro. Pero lo que quiero decir con esto es que tenemos que estar preparados para las emergencias nuestras, las personales y las colectivas. Pero es importante un llamado al Ministerio de Obras Públicas. Es importante que restauren, que repongan las escaleras que quitaron y no han vuelto a poner en el túnel de la 27. Lo había comentado antes, quizás no públicamente, pero ahora me doy cuenta porque lo viví. Vi y viví lo necesaria que son estas escaleras para que salen a la parte de arriba. ¿Y cuándo la quitaron, Juan Carlos? Porque yo no. Hace mucho tiempo. Cuando lo hicieron, Ujú, eran unas escaleras rojas que estaban como a media pared y de donde comenzaban ay, ¿cómo se llaman? Las cerámicas. ujú. A partir de ahí había unas escaleras rojas que salían a cada uno de estos espacios que son como para ventilación. Y la verdad es que yo no entiendo por qué la quitaron y no la han repuesto. De hecho, ahora mismo el túnel de la 27 ha tenido una remodelación y no han repuesto eso. Le pusieron como una especie de cobertura, lo cubrieron con algo que brilla, pusieron mucho más luces y no han repuesto Pero estas eso es escaleras. grave porque, vuelvo y repito, en una emergencia más contundente, más severa, ahí los muertos, los heridos podrían ascender porque no hay una vía de evacuación. No hay vías de También, evacuación. tampoco, tú sabes que lo simbólico para la persona ansiosa, las asmáticas, a mí me hubiera dado una sirimba ahí como asmática No, y no, no. alérgica. Por suerte yo salí antes de que el humo me afectara. Nada Y, más de tú verlo, tú te pones claro, eso es verdad. ansioso. Entonces, debería haber algo que a las personas con ciertas comorbilidades le dé esa sensación de seguridad. Pueden subir por aquí si no hay otra forma de salir, porque realmente de nada sirve la modernidad si no hay protocolos para salvaguardar lo más importante, que es Que la la vida vida de las humana. personas. Eso es verdad, eso es verdad. Yo Tú creo que es sabes. necesario que entendamos que hay que tener esta salida de emergencia, porque de haber sido, por ejemplo, que de los dos lados y que la situación sería salir desde el centro, no había forma. Bueno, ayer precisamente en Michigan hubo un choque en cadena de 100 vehículos y debido a que ellos tenían un protocolo para poder resolver, pues la cosa no escaló. ¿Tú te imaginas que ese incendio se hubiera propagado a otros vehículos de gas que tuvieran un escape? Hoy estaríamos contando una tragedia sin Ajá. precedentes en la República Dominicana. Exacto. Y evidentemente hay que concienciar a las personas que lo más importante es la vida humana, porque hubo Ujú, mucha gente que se quedó en medio de esta situación, entendiendo yo que para defender sus recursos, para Ujú. defender su vehículo. ujú. Y todo el mundo quería que el otro echara para atrás. Y Es difícil. me piden, cuando yo iba saliendo, me dice el señor, ve párate allá afuera y dile a todo el mundo que no entre. Digo yo, qué lindo. Ujú. Pero bueno, se hace si fuera necesario. Pero así es que somos. Creo que de estas cosas aprender qué hace falta y qué necesitamos conocer para que podamos aportar en situaciones como esta. Y quizás lo que sacamos de esto es lo que tú dices de hay que enseñar los protocolos, que lo manejemos todos. Aquí se viralizó un videito de cómo colocar los vehículos
cuando viene una emergencia y tú lo ves cada vez más. Evidentemente funciona. Funcionarios de todo tipo, ya que hacen featuring con cualquier cosa. Y pues hagan un featuring para educarnos con respecto a situaciones viales. El Intran hizo una campaña que parece más de lucha de género que de situaciones de tránsito, y lo que dicen de situaciones de tránsito no se entienden. Bueno, realmente yo pensé que era eso, y yo te voy a decir una cosa, Juan Carlos, la prosperidad de un país está precisamente afianzada en la educación de la gente. Absolutamente. Entonces, si la República Dominicana se encamina a ser uno de los países de mejor economía, mejor posicionado y todo lo demás, yo creo que debe de invertir en la educación de la gente. Es que hace tiempo que vengo gritando. Y no solamente en la educación, perdón, de la escuela, o sea, porque no, la gente de una vez la que yo estoy gritando. Exacto, la gente ya no nos piensa metamos en eso. eso, ya no nos metamos en eso. Eso funciona. El ministro de Camps lo está haciendo bien, lo hizo bien Miyagi, lo hizo bien. Es un proceso. Todos lo han hecho bien. Todos han sido los mejores ministros que hemos tenido, de Balaguer hasta nuestra fecha. Históricos todos. No, excelente. Todos han logrado. Pregúntale a Furcar si tú quieres, si tú no lo crees. Pregúntale a Furcar. Estamos en el top 3 de los mejores educados del mundo. Ya tú sabes, Sí, porque excelente. lo logramos. Ok, ahora, hace falta esa otra educación. Esa otra formación que nos hace sentir y que nos demuestra y que nos enseña a vivir en comunidad. Que viene desde casa. Pero también, sí, es como que un poco de las dos cosas, porque yo tengo cosas que son de mi casa, pero yo también tengo cosas que aprendí por Un campañas híbrido, que iba. un híbrido. Todos somos un híbrido. De hecho, los psicólogos lo dicen, los terapeutas de familia lo dicen, tú no puedes criar sola. Tú crías no solamente con tu pareja, si la tuvieras, no solamente con los padres o el padre, si lo tuvieras, si lo tuviera tus hijos, sino también con el entorno, los vecinos, la escuela, la televisión, las redes sociales. Todo el mundo ya está criando. Entonces, si no utilizamos estos espacios mira, yo siempre recuerdo que aquí llegaba, por lo que es hoy día Antena Latina, llegaban unas campañas de Radio Caracas Televisión, que eran una cosa maravillosa, que te enseñaban hasta qué hacer con el pan viejo. Hasta eso. ¿Entiendes? O sea, y yo pienso que aquí hace falta esa parte, que nos enseñen a vivir en comunidad, que nos digan qué hacer en situaciones de emergencia, que nos enseñen esos protocolos. Esos protocolos existen. Esa es la palabra, vivir en comunidad. Esos protocolos de lo que tú estás mencionando que se usaron en Michigan, existen aquí, estoy seguro. Sí. Seguro. Aquí existe de todo, aquí no falta ni ley ni protocolo. Exacto. Aquí hay exceso de leyes y exceso de protocolo. Lo que hay es desorden y falta de voluntad para aplicarlo, porque aquí hay leyes, aquí tenemos de las mejores. Protocolos tenemos de los mejores. Fíjate que en la mayoría de los casos ha habido situaciones como por ejemplo lo de Jet Set y la forma de supervisarlo, en que nos dimos cuenta que realmente no había una ley que los consignara, ¿verdad? Pero eso no abunda. Es todo lo contrario. Si tú te fijas, aquí pasa una emergencia, aquí pasa una situación e inmediatamente dice, no, pero que hay una ley que dice algún experto, porque tenemos muy buenos abogados también, eso hay que decirlo. Aquí pasamos de tener 3 abogados buenos a tener muchos abogados muy buenos. Y te dicen, no, pero que lo que procede en este caso es esto y esto y esto. Señora, aquí vemos gente que hablamos casi como si fuéramos abogados. Claro, porque nos documentamos. Además, hay un acceso y porque hay muchos abogados que nos lo informan también. No, y que hay acceso a la información. Los abogados escriben, están la inteligencia artificial que uno puede, y Google, que ahora, tú sabes, la gente ha cogido la inteligencia artificial como Google, pero realmente hay mucha forma de documentarse, de informarse, y por ende de mejorar los procesos. Pero solo los que estamos adoctrinados, desde el punto de vista de búsqueda de la información, es a lo que me refiero. Solo los que estamos adoctrinados, los que estamos seguros, lo que le damos el valor debido a la información, somos los que una palabra nos motiva a una investigación, a revisar una serie de cosas. Pero tenemos que decir que eso no es la mayoría. Entonces, a esa mayoría, el Estado tiene que hablarle. Y cuando digo Estado, hago siempre la inferencia o la diferencia entre Estado y gobierno. Porque en nuestro país, cuando tú hablas cuando tú hablas de gobierno, la gente asume que tú estás hablando del PRM, del partido de gobierno. Cuando tú hablas del Estado, entonces la gente asume un concepto más genérico. Entonces yo creo que el Estado debe formarnos, el Estado debe darnos información para nosotros entonces saber qué hacer en situaciones como esta, porque honestamente hablando, yo cerré el carro y me fui. Yo dije, lo más importante soy yo. Tú apelaste a tu sentido común, porque tú sabes que en este tiempo lo menos común
entre todo es el sentido común. Eso es verdad. Entonces, yo creo que también la gente debe de activar esa parte que se ha ido perdiendo, que es el sentido común, es el sentido de lo que es prioritario en la vida, entender lo que es prioritario en la vida y que realmente si tú te mueres no puedes volver a tener un vehículo porque en la tumba no lo vas a tener. Exacto. Pero si tú entiendes que tu vida es prioritaria, pues tú cierras el vehículo. No es que lo vas a dejar abierto, ¿verdad? Para que te vaya y aparezca un desaprensivo y te robe alguna pertenencia, que no creo, porque la gente que van a esa hora, aunque puede ser que aparezca Aparece de todo. algún mañoso, pero sales del vehículo porque incluso encerrarte en un vehículo con humo es potencialmente mortal. Mortal, No es nada más claro. que tú te quemes. No. Los gases te pueden... Es que a mí me sorprendió ver gente salir. Y Concho. yo decía, es que yo le decía, aparte de los compañeritos de tragedia que salimos juntos, yo decía, es que me parece raro, porque entiendo que no ha salido la cantidad de personas suficiente comparado a la cantidad de vehículos que hay adentro. Y tú lo notabas, a la hora de la salida, tú notabas que fue gente que se quedó en su carro. Por eso lo mencionaba ahorita. Evidentemente tenemos que sensibilizar a la ciudadanía, porque resulta que hoy día una tragedia no es suya sola, señor, señora. Una tragedia responsabiliza a más gente, le duele a más gente. Hoy día ya no vivimos anónimamente. Cuando en una tragedia como esta, si hubiera habido tragedia humana, pues usted hubiera salido como parte de posiblemente el descuido de unas autoridades y resulta que independientemente de que llegaran tarde o no las autoridades, los organismos de rescate, es su responsabilidad cuidar su vida. No podemos priorizar lo material por encima de su integridad. Integridad quiere decir que usted se mantenga como uno, sano, salvo. Entonces no es justo que seamos tan materialistas, que pongamos los bienes materiales, un bien material tan efímero como un vehículo, por encima de su propia vida. Tú sabes que hay un filósofo chino o japonés, el Buyang, no sé cómo se pronuncia el nombre, que él habla mucho sobre el Internet de las cosas, sí. que habla sobre ese tema de que la gente está muy envuelta en producir, en consumir, muy enfocada en lo material, que se olvida de lo más importante, que es el bien o es lo que te permite producir lo material, que es la vida, que es lo que tú portas dentro, tu tranquilidad, el bienestar, la paz, Claro. y todo lo que tú como ser humano puedes portar dentro, y que la gente está muy enfocada en producir, en consumir, en gastar, que está muy bien todo eso, pero tú no puedes priorizar en tu vida el consumismo, el materialismo, por encima de la vida misma. No, imposible. Eso es lo que lleva a la gente a la corrupción, eso es lo que lleva a la gente a los problemas familiares, porque como dice la misma Biblia, el amor al dinero es la raíz de todo mal, y de ahí se desprende el consumismo, el megacapitalismo y todo lo demás, ¿eh? Yo diría el ultracapitalismo. Sí, el ultracapitalismo, porque el capitalismo es bueno. Claro, el capitalismo es bueno. Demos la bienvenida a Javián. Muchísimas gracias. Yo estaba escuchándolos aquí calladita porque también me retrasé por el tema del túnel. Y le decía a producción aquí, Dios mío, yo nunca en 2 años que yo tengo transitando esta vía a esta hora me había sucedido algo como esto. O sea, estaba totalmente detenida. Y dije, no, yo me entregué al Señor aquí, sí, claro, ya porque no había más nada que hacer. Y yo le digo, pero es que yo no veo ni en la noticia ni qué es lo que ha pasado ni nada. Y bueno, nada, pero gracias a Dios no pasó a mayores y vi los videos del vehículo que estuvo incendiado, pero ya cuando llegué a pasar por el túnel no había nada, ya estaba todo despejado, gracias a Dios. Gloria a Dios. Y la Embajada Dominicana en Portugal realiza el histórico primer encuentro empresarial entre estos países. Unos 140 años de relación tuvieron ya cristalización en una jornada de desarrollo, una jornada para contribuir entre nosotros, entre estas dos naciones que han estado vinculadas como dije hace un rato, por unos 140 años ya de relaciones formales de diplomacia.
Además, esto que celebra el 20 aniversario, conmemora el 20 aniversario de la apertura de la Embajada Dominicana en territorio portugués, lo que aportó un significado especial a este evento en el que se dieron cita empresarios y diferentes ejecutivos o funcionarios del gobierno actual. Nuestra embajadora, la señora Patricia. Patricia Villegas. Villegas, bueno, De Jorge, que todavía realmente decimos de Jorge, realmente. Es así que nos acostumbramos. Y fue la anfitriona de esta jornada y la celebramos. La verdad es que todas estas cosas, ojalá que otros embajadores se motiven a hacer este tipo de cosas. Vimos cómo Angie Shakira Martínez, siendo embajadora en Jamaica, hizo algo parecido. Y si estas cosas, precisamente de eso se trata. De eso se trata con las jornadas diplomáticas, perdón, no es jornada que se llama, Es un son, encuentro pero organizado los para diplomáticos el son, empresariado, especialmente en este caso para la industria del turismo, donde se dieron cita grandes empresarios dominicanos, también autoridades de nuestro país que buscan unir esfuerzos la eh, delegación diplomática. para fortalecer las relaciones entre ese país, Portugal y la República Dominicana, sabiendo que nosotros como país altamente turístico, que nuestra industria, una de nuestras industrias más fuertes, buscamos siempre ampliar la diversidad en cuanto a los turistas que recibimos aquí en nuestro país. Y en ese mismo encuentro estuvimos viendo que nuestro equipo allá, dígase Noelia, Bárbara, Elliot, estuvieron entrevistando a figuras muy importantes del sector, entre ellos al señor Frank Elías Rainieri, con quien estuvieron unos casi 20 minutos conversando y les dio unas informaciones bastante interesantes, que sería preciso que fueran a ver esa entrevista en los videos que se encuentran colgados en la página de Falla Radio, donde también él enfatizaba que nosotros como país tenemos que cuidar nuestra industria, tenemos que cuidar nuestras industrias turísticas, que es la que nos da gran parte de los ingresos de nuestro Producto Interno Bruto. Y también en ese sentido decía el señor Frank Rainieri que nosotros tenemos Fran mucho... Elías, porque Fran Rainieri es el Fran papá. Elías, Sí. exacto. No, que él también lo dijo en su conversación, que él decía, yo solamente soy hijo de mi papá, que es Ajá. el que realmente ha trabajado y ha forjado todo lo que es el Grupo Punta Cana hoy en día, pero él es el CEO. Sí, claro, evidentemente quien tomó la antorcha. Tú sabes, Juan Carlos, que hay que también extrapolar todo el tema de lo que ha sucedido en el encuentro en Portugal y decir que República Dominicana ha exportado en los últimos 5 años 21.7 millones de dólares, no solamente en en la cuestión de la industria turística, sino en temas de plásticos, productos de diferentes tipos con Portugal. O sea que Portugal es un socio potencial o ya es un No, socio socio. a explotar muchísimo más que la República Dominicana, no solamente es en un tema de turismo, sino que Claro. va un poquito más allá con el tema comercial. Y se hablaba también en el entorno de este encuentro sobre la solidez de las reglas para invertir en la República Dominicana, no solo desde el punto de vista del turismo, sino también desde cualquier flanco o cualquier rubro o aspectos de la industria y el servicio. Nosotros, la verdad es que nosotros somos un país con mucha estabilidad y eso hay que agradecerlo, eso hay que resaltarlo y es parte de lo que busca cualquier empresario a la hora de invertir su dinero, no solamente que las posibilidades de ganar sean muchas, sino también que se dé en un ambiente que le dé seguridad tanto a su capital como al que pretende invertir, como a lo personal, porque finalmente se hace presente el empresario en estos espacios y nosotros, independientemente de cualquier cosa, que estas aclaraciones hay que hacerlas siempre, pues somos un país básicamente estable, básicamente progresando, quizás más lento de lo que creemos, pero bueno, sí vamos Bueno, lo avanzando. somos, Juan Carlos, porque tú sabes qué pasa con con el bienestar que percibe la población, que es como cuando tú tienes un hijo que va creciendo.
el que está afuera se da cuenta, pero qué grande está ese muchacho, pero tú como lo ves todos los días, tú te has familiarizado, has Decía normalizado. Freddy que tenía que venir un tío del campo para decirte, pero esto está grande. Y tú decías, pero es verdad. Exactamente. Entonces, eso pasa con el crecimiento económico, que hay cosas que como ciudadanos no la percibimos tan potentemente, pero el que está afuera, los indicadores económicos, porque hay que decir la verdad, tenemos muchas cosas por las que quejarnos como ciudadanos, pero la verdad debe ser dicha, este es un país de los más estables de la región y No, y somos una potencia en la región. bueno, realmente somos No, y una ya le potencia estamos- en la le región. estamos- Nosotros entre Sudamérica y el Caribe, perdón, Centroamérica y el Caribe, somos una potencia. O sea, nosotros somos, la capital de Santo Domingo es una metrópoli, Santiago es una metrópoli que cada vez está creciendo más. Aquí los bienes raíces, entre Punta Cana, Santo Domingo y Santiago, nosotros somos una metrópoli, somos una potencia entre turismo, industria. Nosotros tenemos una zona franca en Santiago que es capaz de cualquier cosa. Ahora mismo se acaba de rescatar el parque industrial de San Cristóbal para la industria militar. O sea, evidentemente nosotros estamos, tú lo notas cuando tú caminas el Caribe, y no estamos hablando de 4 o 5 países, estamos hablando de una cantidad de países importantes que van desde Cuba hasta la parte más abajo del arco del Caribe. No, y Centroamérica también, porque nosotros estamos también compitiendo con México, que es un país muy grande y que vive también del turismo, Lo como superamos, nosotros, y lo Yamari. estamos superando en muchos aspectos, no lo voy a decir en todos, pero en muchos aspectos. Y también resaltaba Frank Elías en la entrevista que tuvo con el equipo nuestro allá en Portugal, que nosotros recibimos en el 2025 5.5 millones de turistas y 11 millones transitaron por el aeropuerto de Punta Cana, y esto uniéndolo, 11 millones, o sea, en tránsito, que no fueron turistas que vinieron, que ingresaron al territorio dominicano. No fueron sino visitantes, no está dentro de los 11 y pico de millones de visitantes. Exacto, sino que fueron que transitaron por el aeropuerto de Punta Cana, y uniendo a esto, en diciembre tenemos este número de que 900,000 pasajeros visitaron el país a través del transporte aéreo, y se consolida la República Dominicana como líder en el Caribe en el sector turismo, a raíz de este gran auge que ha tenido nuestra economía, el movimiento que hemos estado teniendo en el sector turismo. Que evidentemente se trata de una buena gestión de un ministro, pero también todos hemos aportado. El empresariado también hay que decir que ha aportado preparando gente, formando personal, que la verdad es que también de eso se trata. Yo creo que hay muchas cosas por hacer dentro del turismo, pero hemos aportado todo un poquito un granito de arena para que esta realidad cada día más creciente sea. La verdad es que queremos, yo a veces la idea de felicitar, yo me la cuestiono un poco. Claro, porque cuando tú haces un esfuerzo, la embajadora Patricia Villegas pudiera estar sentada y tranquila como la mayoría de los embajadores, sin embargo se la complicó armando una gestión como esta, un evento como este. No, porque ella trabaja. Que lo que trae mucho trabajo. Entonces, yo a veces, por eso digo que a veces en vez de, cuando alguien hace algo como esto, en sentido general, yo más que felicitarlo, se le agradece, porque la verdad es que a veces confundimos ese es el concepto de agradecimiento con el concepto de felicitación. Yo creo que hay que agradecerle a la embajadora Patricia Villegas porque hizo este trabajo, porque hizo este esfuerzo para que la República Dominicana no solamente fortalezca sus lazos con una potencia como Portugal, sino también que se amplíe la posibilidad de que vengan capitales a la República Dominicana. Entre muchas cosas, yo estuve viendo al señor Maldonado, Percio Maldonado, hablando sobre la industria turística, pero poniendo el foco en el turismo deportivo. Sí. Y me llamó bastante la atención con eso, porque también oía recientemente a una persona de la Sociedad Dominicana de Cirujanos hablando también del turismo médico. Estamos entre los mejores 20 países, entre los mejores 20 destinos del turismo de salud. Entonces, o sea que eso es mucho, porque estamos hablando de que el turismo de salud era para potencias. No, y para Colombia, que es un país grandísimo, exacto, 50 gente. 50 exacto, entonces eso se ve como que hay un futuro promisor, porque el turismo se expande a otros
rubros, que no solamente el turismo de vacaciones, sino que está salud. Y que solamente teníamos turismo de playa. Exacto. Y ya hoy día de estamos hablando de vacaciones. turismo de montaña, turismo de salud, Ujú. hablando hay que recordar que don Percio Maldonado es el presidente de la Federación de Tenis, por mucho tiempo lo ha sido, miembro del Comité Olímpico Dominicano, o sea, una persona que sabe de lo que está hablando. No estamos hablando de que es un periodista que tiene información, no solo es eso, sino también que es un actor importante dentro de la Con escena trayectoria. deportiva de la República Dominicana, y que Ujú. hable de esto, pues, tiene mucha significación. Así es que nada, vamos a seguir para adelante y ya veremos los frutos de estas siembras que ha comandado la embajadora dominicana en Portugal, Seguro doña que sí. Patricia Villegas.